Hola, bienvenidos a nuestro espacio junto al mar de Galilea, un espacio que trae para todos vosotros desde tierras gallegas, en La Coruña, Beatriz Garrido. Y hoy quisiera traer una pequeña reflexión para todos vosotros sobre algo que me toca de modo muy personal. Quiero hablar sobre alguien que un día entró por el camino estrecho y este camino en estos momentos se está estrechando mucho, mucho, mucho. Hace unas semanas recibí un mensaje de alguien a quien quiero mucho y lo está pasando mal. Permitid que lea para todos vosotros parte de ese mensaje. En estos años de caminar con el Señor, he podido vivir situaciones que me han acercado a su corazón de una manera especial. Lejos de imaginar lo que venía para mí en esta aventura llamada vida, oraba fervientemente pidiéndole a Dios que obrara su voluntad en mi vida y que me hiciera barro y me formara en sus santas manos de alfarero. Hoy, con el dolor en el corazón por no entender esta situación, pero con la certeza del amor del Señor por mí, le doy gracias por tener que atravesar esta prueba y por poder conocerle de una manera más profunda. Canto esta canción segura de que quiero que mi vida siempre sea suya, sin importar qué tan estrecho sea el camino que me lleva a él. Lo cierto es que cuando leí estas palabras y conociendo la situación, mi corazón se conmovió muchísimo porque hay que tener mucha confianza, mucha fe en el Señor, en sus propósitos y en sus promesas, para que en momentos que uno escoge el camino estrecho y empieza a caminar por él, se estrecha tanto, 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 que parece que ahoga. Pero estas palabras son para mí súper bonitas y por eso las quise traer para vosotros. Hay algo que me encanta y lo he dicho muchas veces o lo he escrito y es tener un texto bíblico en cada una de las habitaciones de mi casa. Podría contar montones de cosas. Lo que pasa es que soy un poco maniática de la decoración y me gusta no solo poner un texto pues ahí porque sí, me encanta que vaya acorde con la decoración, que sea bonito. Y os podría contar montones de cosas de momentos de mi vida difíciles en los que tal vez me encontraba en una habitación de nuestra casa y simplemente levantando la vista y viendo cualquier texto en cualquier habitación, el Señor tocó mi corazón de una manera profunda. Es como un recordatorio de la palabra de Dios y figuradamente, por favor, entendedme bien, un poco como hicieron los israelitas en la última plaga en Egipto, em, tocando, untando las paredes de los dinteles de su casa, ¿no? Un poco figuradamente, os pido que me entendáis. Siempre la palabra de Dios y siempre su protección a mi vida. Recuerdo una lámina, y digo recuerdo porque es que hace mucho que no la veo, pero la he visto mucho desde que era una niña. Yo no sé si, supongo que todavía habrá gente que la tenga, pero recuerdo que cuando era pequeña a veces me daba miedo mirar aquella lámina. Eran láminas que las había preciosas, que venían normalmente de Inglaterra. Yo recuerdo una que me encantaba de Moisés. Me despertaba en Ares, en casa de mis abuelos, cada mañana con aquella lámina. Las hay preciosas, pero esta en concreto nunca me gustó demasiado, porque era, y es, estoy segura que mucha gente la tiene todavía en su casa, una lámina que intentaba plasmar el camino estrecho y el camino ancho. Y era, no sé quién la hizo, ni quién la tiene, ni quién no la tiene, pero bueno, quizá por cuando se hizo, o no lo sé. Era como todo muy al estilo victoriano
Y cuando representaba, por ejemplo, el camino ancho, ponía el camino ancho, el camino estrecho, pues recuerdo que con cosas obviamente no lícitas intentaba plasmar lo que no se debe hacer, dos caminos que hay, uno el estrecho, otro el ancho, la puerta, que es Jesús. Y en el camino ancho había cosas que obviamente pues, van cambiando con los tiempos o que a alguien le puede parecer muy lícito y a mí me parece de lo más normal. Recuerdo la palabra teatro, otro tipo de cosas y mezcladas con cosas absolutamente ilícitas. A mí esto nunca me gustó y obviamente el fin era la muerte, estamos hablando del camino ancho. Y cuando intentaba plasmar el camino estrecho, pues es una persona que entra por la puerta del camino estrecho, la puerta sabéis que es el Señor Jesús, y con unas vestiduras pues un tanto eso, al estilo victoriano. Era todo como, cuando uno ve ese cuadro, yo sé que de niña me daba como hasta como un poco de miedo y cuando lo veo hoy o lo recuerdo hoy, me parece un tanto legalista. Porque la persona que entra por la puerta, Jesús, yo soy la puerta, el camino, la verdad y la vida. Y cualquiera que entra por esa puerta, una puerta estrecha, un camino estrecho, obviamente tiene que seguir los pasos que Jesús indica, que el Señor indica en su palabra. Pero a veces hay cosas demasiado legalistas que yo creo que el sentir del Señor no es ese. Em, Dice la palabra de Dios, hay muchos textos en relación con el camino ancho y el camino estrecho. Para mí el más impactante, podríamos buscar muchísimo, es el que está en Mateo 7, 13 y 14 y dice así, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Em, Permitidme que os vuelva a leer, después de comentar un poquito esta lámina que no me gusta mucho. Es algo personal, ¿eh? No, no quiero decir que cualquier persona que la tenga o que la use lo haga con todo el amor del mundo y lo entienda bien. Pero fijaros bien, esta persona habla del camino estrecho, un camino estrecho que tomó un día, un camino estrecho que se está estrechando y que le está oprimiendo porque es una prueba muy fuerte. Permitidme que lo vuelva a leer para que podáis ver la diferencia del legalismo, para mí, a esta relación personal con el Señor, que es algo muy diferente. En estos años de caminar con el Señor, he podido vivir situaciones que me han acercado a su corazón de una manera muy especial, lejos de imaginar cómo iba a pensar lo que venía para mí en esta aventura llamada vida. Y oraba fervientemente, pidiéndole a Dios que obrara su voluntad en mi vida y que me hiciese barro, barro, y me formara en sus santas manos de alfarero. Hoy, pasando una prueba muy difícil, con el dolor de mi corazón por no entender esta situación, pero con la certeza del amor del Señor por mí, le doy gracias por tener que atravesar esta prueba y por poder conocerle de una manera más profunda. Canto esta canción porque me había dejado una canción, segura de que quiero que mi vida siempre sea suya, sin importar qué tan estrecho sea el camino que me lleva a él. Yo encuentro una diferencia abismal entre esta lámina que os acabo de, que seguro que muchos reconocéis, me parece muy legalista, a estas palabras
que cuando el camino estrecho se estrecha mucho, 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 muchísimo, ahí es cuando se demuestra la relación de alguien con Dios y la confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas. Por supuestísimo que todo el tema del camino estrecho y el camino ancho, dicho en el versículo que os dije anteriormente, es cierto. Creo que es el más representativo de todos los que conozco en la escritura en este tema. Y no hay más verdad que esta. Cuando se entra por el camino estrecho a través de la puerta, como os hemos dicho Jesús, es una bendita realidad que nos llevará al cielo. Porque en el momento en que uno cree en Jesús, entra por la puerta estrecha, es sellado por el Espíritu Santo y eso realmente es una verdad, en la realidad no hay vuelta de hoja. Yo lo pienso así, estoy muy segura de eso. Y requiere que andemos como Él nos manda y como Él nos indica. Pero vuelvo a recordar, no me gustan los legalismos. Siempre decía mi abuela que el movimiento se demuestra andando. Y no es cuestión de no ir al teatro o de vestir de determinada manera, hasta un punto, ¿me estáis entendiendo? Es cuestión de demostrarlo en momentos como este. Las palabras de este testimonio y de esta persona nos hablan de algo que va mucho más allá. Entró por el camino estrecho, se estrecha mucho más y aquí se demuestra lo que hay dentro. Para mí, realmente me conmovió en la noche que leí esto. Mi mensaje para ti en estos momentos, que como siempre te digo, no sé dónde estás, no sé cuál es tu situación de estrechez, en qué área de tu vida estás teniendo problemas, si eres del Señor. Decirte que bendita puerta estrecha, si es por ella por la que has entrado un día, y que Dios te guarde en ella hasta tu llegada al cielo en cada momento de tu peregrinaje. Pero esa entrada y ese caminar exige muchas cosas, no de modo legalista, no, de un modo lleno del Dios de amor, que es algo muy diferente. Un modo en el que cuanto, entrecomillado, y lo entrecomillo, esto que voy a decir, nuestros cielos se vuelven de bronce, que realmente esto viene de Deuteronomio, es una expresión referida a cuando hay problemas por desobediencia, pero esto también lo dijo Job y no desobedecía, entre muchos otros. Pruebas duras que el Señor permite por la razón que sea, esos cielos de bronce que parece que las oraciones no llegan al Señor, y claro que llegan. Em, una persona que realmente vive cerca del Señor y anda por el camino estrecho puede decir estas palabras. Y estas palabras indican madurez, cercanía al Señor, repito, descanso en sus promesas, en sus propósitos y en sus planes perfectos, que siempre van a ser mucho más altos que los nuestros. Así que seas quien seas y estés donde estés, espero haberte bendecido, cualquiera que sea tu situación. ¿No has entrado por el camino estrecho? Entra. Jesús es la puerta. ¿Estás en él y sin pecado? Tus cielos se vuelven de bronce, entrecomillado, porque tengo que entrecomillarlo, porque en la Biblia no se refiere a esto. Alza tus ojos al Señor, agárrate a sus promesas, agárrate a la fe, agárrate a que todo lo que viene de su mano, todo es para bien. Romanos 8. Así que desde estas preciosas tierras gallegas y quien sea que me esté escuchando, espero haberte bendecido. Un abrazo fuerte, Beatriz Garrido.